Hola, partimos hoy desde el barrio del Salín. Caminaremos toda esa calle hasta llegar a la ría de Villaviciosa. En su parte más estrecha veremos unas vistas de la ría y también estaremos recorriendo, como ven allí, los humedales de la ría, el humedal del Salín específicamente. El vídeo de hoy trata, a la izquierda hay un humedal y ahí por ese camino hacia la derecha está el otro. Y recto, la calle recta, llegamos a la ría. Estamos dando un ángulo de 360 grados en este momento. El vídeo trata específicamente de dos obras constructivas. Las dos obras constructivas son el túnel que pasa por debajo de esta zona, de este humedal y de la ría. Ese túnel en específico. Y la segunda obra es la restauración y la creación de sendas peatonales sobre el humedal del Salín. Ahí están viendo la ría en su parte más estrecha. Hacia la derecha está fluyendo el agua porque en marea baja está saliendo el agua de la ría. Ahí tenemos, ven, después de esa señal se ve en la próxima toma, lo veremos en detalle, una compuerta que son las que se abren y se cierran para que entre el agua de la ría cuando está en las mareas altas hacia la zona del humedal del Salín. Ese humedal no es otra cosa que un sistema de diques hechos miren ahí, la compuerta principal, para que entre el agua al porreo. Es un sistema de diques muy similar a los que existen en Holanda. Por ese camino iremos hacia la boca del túnel, a la que está a la altura de la autovía A8. Vamos caminando por todo eso y estaremos viendo, como les decía, ese sistema de dique. Ven, aparecen en lugares, zonas con agua, se va regulando la entrada, son canales, se va regulando la entrada, porque en todo ese terreno está lo que se conoce como la reserva parcial de la ría de Villaviciosa, un lugar, como ya lo dije en otro vídeo, desde el año pasado, donde las aves tienen un refugio en su emigración del norte, en la invernada. Vienen bajando del norte y van hacia África. Estos humedales le sirven a esas aves de alimento, de reposo, de descanso, para recuperar fuerza y seguir en su camino. Por eso este humedal del Salín está reconocido internacionalmente dentro de la ruta de las aves migratorias. Ahí a lo lejos están viendo la entrada del túnel, la veremos, nos acercaremos más. Ese túnel fue la solución constructiva que se adoptó para poder respetar en lo más que se pudiera
el ecosistema de la ría de Villaviciosa y sus humedales. Toda la década del 90 fue... Ahí tienen el túnel, la entrada, nos vamos acercando. Esa es la entrada por la 8. Aquí veremos a la izquierda ahora. Hay un paneo que se ve de lejos la ría, pero como está marea baja por la tarde, ahí está la fábrica del gaitero. Y ven, poquito se ve de la ría, pero bueno, ahí estaba. Y ahí tienen la vista. Les voy a hablar de ese túnel. Es el túnel que atraviesa la ría de Villaviciosa por debajo de ella y también por debajo del humedal del Salín. Ambos, la ría y el humedal, son de interés ecológico, biológico, en la zona de máxima importancia. Ya les decía que desde el año 1995 el humedal había sido declarado de interés incluso internacional por la migración de las aves. Y la ría por todo el ecosistema de la biodiversidad que representa el engarce del mar Cantábrico con el río Linares, todo un estuario de donde vive la flora y la fauna específica de esta región. Este túnel fue la segunda opción. Primero se pensó en hacer un puente que sobrevolara a la ría y al humedal, pero fue desechado esa opción fue desechada y finalmente lo que se construyó fue este túnel, que su inauguración fue en el año 2003, quiere decir que ya, ahí lo tienen, lleva 20 años funcionando. El túnel, el que une la autovía que viene de Santander y que pasa por Villaviciosa y va hacia Gijón y Oviedo. Este fue un tramo bastante caro de esa autovía en su construcción, debido precisamente a estos puentes, a estos túneles, a todo esto que se tuvo que construir. Ahí tienen la autovía, una obra muy importante en el norte de España, que viene desde Francia y llega a Galicia, donde ocurre todo el transporte de mercancías y de pasajeros en el norte de España, y que además esa autovía como característica tiene un interés también hasta turístico, porque va paralelo a lo que se llama el Camino Norte, Camino de Santiago, por el norte de España. Y hay partes donde incluso se ve todo el mar, va bordeando el mar. Es una autovía muy pintoresca, la autovía del Cantábrico. Y bueno, les decía que constructivamente el túnel fue el que ganó la apuesta y fue la manera de sortear y sortear el accidente geográfico y biológico que es esa ría y el humedal. Y bueno, eso fue en el 2003. Ahí estarán viendo partes del humedal bastante seco, porque cuando hay marea baja sencillamente se queda seco. Por los diques sale el agua hacia la ría. Bueno, ese humedal, como les decía, en el año 2000, cuando yo llegué a la villa, en el año que inauguraron ese túnel, que además tengo que decirle que es un túnel
que mide 960 metros de largo y 26 metros de ancho, es decir, casi 1 kilómetro de largo. Y tiene 2 cajas, una para cada calzada. Esa es la parte técnica de ese túnel. Claro, como ahí tienen el humedal, mírenlo, miren las aves como van allí a descansar siempre está lleno de aves. Ahí vienen los fotógrafos, porque hay un observatorio de aves también, y vienen a tirar las fotos a las aves, los biólogos, etc. Eso ya lo hablé en otro vídeo. El de hoy es precisamente decir que en el 2013 se inauguró estas sendas peatonales, lo mismo a la derecha que a la izquierda de la calle del Salín. Es un territorio bastante amplio, con 61.000 metros cuadrados en la zona superior de esa ría, y a la entrada, en parte de la entrada del túnel por la autovía A8 hasta el mismo cruce de la ría. Y como están viendo, hay pequeños senderos de uso público que permiten transitar el lugar y además observar las aves. Yo les decía que en el 2003, cuando yo llegué a la villa, que habían inaugurado ese túnel. Sin embargo, toda esta zona del Salín, que yo la caminaba entonces, porque hacía caminatas por ahí, no habían esos senderos, había que hacer las caminatas a campo travieso. Quiere decir que en el 2013 ya, de una manera constructiva, se organizó todo ese humedal en sendero para poder hacer un recorrido bastante cómodo, porque no es lo mismo caminar esa zona rompiendo montes y piedras que hacerlo por esos senderos. Ahí ven la bomba que saca el agua de los túneles. También dejamos atrás los 2 ventiladores y respiraderos del túnel. Y ahora en ese puente colgante que atraviesa la ría en su parte más estrecha, estaremos atravesándolo, saliendo prácticamente del humedal del Salín. Ahí esa es la ría, ¿ves? La ría son 8 kilómetros de ría, ¿eh? Y en la parte más estrecha, que es esta, 200 de ancho y 1 kilómetro en la más ancha. Cuando se cruza venimos del Salín y salimos a una zona, esa es la ría, ¿ves? Su parte más estrecha, 200 metros más o menos de ancho ahí en la ría. Atravesamos el puente y salimos ahí, a este lugar, que es un parque recreativo. Hay sillas, hay bancos, hay un parque infantil también. Y veremos, ahí estamos viendo los coches que están pasando. Vamos a ver la otra entrada del túnel. Ya vimos la que viene de Santander ya vimos la que viene de Cantabria. Ahora vamos a ver la salida del túnel, buscando a Oviedo y a Gijón. Es decir, en la parte de la entrada, la carretera de entrada de Villaviciosa. Es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos acercando y bueno, finalmente es lo que estarán viendo, ¿eh? Básicamente las imágenes de la entrada del túnel, que es la entrada, ahí la tienen. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. Espero que les haya sido interesante, que conozcan 2 aspectos más referentes a Villaviciosa, Asturias. Hasta luego.